¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Una vez más, como todos los domingos, estamos aquí para compartir sobre una nueva historia de la Biblia. Recuerden que cada mensaje que aprendemos en todos los domingos es para ser más como Jesús. Ahora, en este momento te voy a dar un tiempo para que puedas invitar a tus amigos. Recuérdales que ya es la hora de estar conectados con nuestra escuela dominical. Pídele ayuda a tus papitos para compartir rápidamente el link y que todos puedan estar en esta historia. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la historia de esta semana. Va a estar muy interesante. Yo sé que muchos de ustedes tal vez ya han escuchado de esta historia y la conocen perfectamente. Si tú ya te la sabes, pues mejor. Recordarás cosas muy importantes que Dios nos está enseñando para aprender a vivir en este tiempo. Bueno, vamos ahora a realizar una oración, pero antes de orar, quiero que por favor te pongas cómodo, que quites toda distracción que haya a tu alrededor y que estés concentrado, tus 5 sentidos prestando atención al mensaje de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias Dios por permitirnos estar conectados y por esta nueva historia que vamos a aprender. Enséñanos, Dios, a ser verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, ahora sí, para empezar con la historia de hoy, quiero que recordemos rápidamente la historia de la semana pasada. ¿Saben por qué? Porque la historia de hoy va enlazada con lo que vimos en la semana anterior. Y vamos a recordar. ¿Se acuerdan que hablábamos de una pareja de viejitos? 2 semanas hemos venido hablando de esta pareja. Yo sé que muchos de ustedes ya saben de quiénes son. Es de Abraham y Sara. ¿Recuerdan que Dios le dio una promesa a Abraham, que era de tener un hijo? Y este hijo se llamaba Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Obviamente, Abraham obedeció e hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Gracias a él y gracias a la obediencia de Abraham, Dios evitó que sacrificara a su hijo. Pero algo que no se pudo evitar fue cuando Dios envió a su hijo, a su único hijo Jesús, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora bien, de la descendencia de Abraham, es decir, recuerden que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac también se casó y él tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob también fue uno de los escogidos de Dios. Y Jacob fue aquel que Dios le cambió el nombre por Israel. Ahora, Jacob también tuvo hijos. Él se casó y pudo tener 12 hijos. Y la historia de hoy se trata de él, de Jacob y su hijo amado. ¿Quién creen ustedes que era el hijo amado de Jacob? Yo sé que muchos de ustedes conocen muy bien esta historia. A ver, ¿quién era el hijo amado de Jacob? Exacto, el hijo amado de Jacob era José, el menor de sus hermanos. Jacob amaba mucho a José porque lo había concebido en su vejez. Lo había tenido en su vejez y su madre era Raquel, la mujer
que él amaba y por la que había trabajado por mucho tiempo a cargo de las ovejas de su suegro. Jacob tenía algo muy especial para darle a su hijo José. Y ese regalo especial se lo iba a dar a su hijo porque lo amaba y porque quería recordarle con ese obsequio cuánto estimaba su vida, cuánto y cuán grande era el amor que él le tenía. Con esto no quiero decir que Jacob no amaba a sus otros hijos. Recuerden que él amaba más a Jacob porque lo había tenido en su vejez y con la mujer por la cual había trabajado por mucho tiempo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sentido un tipo como de envidia por sus hermanos cuando sus papitos le hacen un cariño? Y por lo general esto sucede con nuestros hermanos menores. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces nuestros papitos consienten mucho a nuestros hermanos menores y empezamos a tener un tipo de celos o envidia. Lo mismo sucedía con José. Sus hermanos mayores empezaron a odiarlo porque era el favorito de su padre. Pero José no tenía ninguna clase de culpa. No tenían por qué odiarlo ni tenerle envidia. Sin embargo, ellos lo hacían. Cuando un día Jacob vino, porque ya había confeccionado una túnica de colores para José, porque lo amaba, vieron sus hermanos que su padre le entregó ese regalo especial, esa túnica de colores. Y sintieron más coraje y se llenaron de ira y la envidia embargó en sus corazones. Siendo así, José, luego que fue creciendo, porque no para siempre quedó como un niño, José fue creciendo y al tener 17 años, era ya un jovencito, José seguía vistiendo la túnica que su padre le había regalado. Y él caminaba con su regalo especial por todos lados. Y yo me imagino, y yo creo que ustedes también, se pueden imaginar cómo se sentían sus hermanos. Cómo la envidia estaba ocasionando mucho dolor en el corazón de sus hermanos. Al ver que José siempre cargaba ese regalo especial que le había dado su padre. Cuando José ya tenía sus 17 años, un día él soñó, él tuvo un sueño. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sueños? Muchos, ¿verdad? Soñamos despiertos y soñamos dormidos. Pero José una noche tuvo un sueño, uno de los tantos. Y en su sueño, él podía ver que él tenía un manojo de trigo y sus hermanos también. Y tenía cada uno su manojo. Y en su sueño, él veía que los 11 manojos se inclinaban hacia el manojo de él. Y él, cuando despertó al día siguiente, muy emocionado, muy motivado, fue y le contó su sueño a sus hermanos. Y les comenzó a narrar su sueño. Hermanos, adivinen lo que soñé. Y todos los hermanos, recuerden que ya le tenían coraje, comenzaron a decirle, ¿qué soñaste? Tú no nos dejas trabajar. Soñé que habían 11 manojos que se inclinaban delante de mi manojo. ¿Qué significará eso? José, todo emocionado, le contaba eso a sus hermanos. Y sus hermanos, llenos de ira, llenos de coraje, comenzaban a decirle, ¿qué quieres decir? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? ¿Que te vamos a hacer reverencia? Estás loco. Mejor ándate con tus sueños de aquí. Pero José, obviamente, no le guardaba rencor a sus hermanos y se iba a trabajar con su padre.
Otro día, de la misma manera, José se acostó a dormir y tuvo otro sueño. Y en su sueño él podía ver que 11 estrellas y el sol y la luna se inclinaban hacia él. ¡Qué raro! Otro sueño. 11 estrellas, el sol y la luna. Y él rápidamente, cuando despertó a la mañana siguiente, fue corriendo a contárselo, y no solo a sus hermanos, sino también a su padre. Y comenzó a decirles: hermanos, papá, tengo un sueño. Anoche soñé algo increíble, algo que no sé qué quiere decir, pero fue algo hermoso. Y me imagino que la duda y la inquietud de su padre hizo que le preguntara: bueno, cuéntanos cuál ha sido tu sueño. Soñé que 11 estrellas, el sol y la luna me hacían reverencia. El padre comenzó a pensar: bueno, ¿qué querrá decir esto? ¿Estás diciendo que nos vamos a inclinar delante de ti? Y sus hermanos se llenaban más de ira y más de envidia. Y su madre, en cambio, comenzaba a meditar en silencio sobre este sueño. Y bueno, como ya sus hermanos estaban todos llenos de coraje, llenos de ira por cada sueño que tenía José, y porque ellos sentían que cada día estaban siendo desplazados por su padre, tomaron una decisión y comenzaron a conversar entre ellos. José está insoportable. Mi padre siempre lo defiende. Es el que más quiere. No sé cuántos de ustedes han podido experimentar esto. Entonces los hermanos de José tomaron una mala decisión. Todo porque estaban llenos de envidia y de coraje. Y dijeron: ya sé, tengo una idea, dijo uno de ellos. Es mejor que lo matemos. ¿Cómo?, expresó otro. No lo podemos matar. Es decir, me da coraje, no lo soporto, pero es mi hermano, es nuestro hermano. No lo podemos matar. Mi papá va a sufrir mucho. Incluso puede hasta morirse. Debemos de pensar en otra solución. Entonces, mientras ellos pensaban y maquinaban el plan en contra de José, hubo un día que su padre le dijo a José: José, necesito que vayas hacia donde están tus hermanos y que veas qué es lo que están haciendo ellos. José, como era un hijo muy obediente, no replicó y dijo: está bien, padre, voy a ir a ver qué están haciendo mis hermanos. Entonces José emprendió el viaje. Recuerden que sus hermanos pues estaban pastoreando las ovejas y el ganado de su padre. Entonces José fue al campo. Caminó hasta que llegó al lugar donde deberían estar sus hermanos pastoreando a las ovejas. Pero ¿qué creen? Sus hermanos no estaban allí. Entonces José se encontró con otros pastores. ¿Han visto a mis hermanos? Sí, fueron a la ciudad. Allá debes de encontrarlo. José rápidamente se direccionó hacia la ciudad y allí estaban a sus hermanos. Entonces, cuando sus hermanos lo vieron a lo lejos, dijeron: ¡ay! Ahí viene el consentido. Ahí viene José, desfilando con su túnica de colores. Esta es nuestra oportunidad para amarrarlo, cogerlo y deshacernos de él. José iba campante, llegando y acercándose hasta donde estaban sus hermanos. Una vez que se acercó, le dijo: ¿qué hacen aquí? ¿No se supone que deberían estar cuidando las ovejas de nuestro padre? José, no hables más y no digas más. Lo cogieron,
lo ataron y lo lanzaron a una cisterna. Y José, desesperado, comenzaba a decirles: ¿pero qué les sucede? ¿Por qué hacen esto conmigo? ¿Por qué me han atado? ¿Qué les hice yo? Y sus hermanos no le respondían. Y pensaban uno y otro: bueno, ¿será que lo dejamos metido en esa cisterna? ¿Será que lo dejamos allí para que se muera? Y justo mientras ellos estaban pensando qué hacer con José, pasaba una caravana de unos ismaelitas y se les vino una idea. Y ellos dijeron: ya sé, vamos a sacar provecho de José. Vamos a vendérselos a estos ismaelitas. Así que sacaron a José del pozo o de la cisterna donde lo habían metido y se lo vendieron a los ismaelitas. ¿Saben por cuánto lo vendieron? Lo vendieron por 20 piezas de plata. Entonces negociaron con los ismaelitas, le entregaron a José y ellos le dieron las 20 piezas. Y se fueron felices, llenos de regocijo, porque se habían ya deshecho de José. Y ellos agarraron la túnica de José y la hicieron pedazos, porque tenían que llevar una evidencia a su padre de lo que había sucedido con José. Una vez que hicieron pedazos esa túnica, la embarraron de sangre y fueron hasta donde estaba su padre. Padre, mira lo que hemos encontrado. ¿La reconoces? Y su padre: es la túnica de mi hijo. ¿Qué le pasó a José? No sé. Solo encontramos estos pedazos. Nosotros nos imaginamos que tal vez una fiera salvaje lo atacó y lo devoró. Entonces, de ahí en adelante, su padre se entristeció mucho y no quería comer. Y solo lloraba y lloraba y lloraba porque su hijo amado ya no estaba con él. Pero no sabía que su hijo había sido vendido por sus hermanos a los ismaelitas. José pasó por muchas situaciones difíciles debido a la envidia y al enojo que tenían sus hermanos. Y saben, asimismo, Dios tuvo su hijo amado, que es Jesús. Jesús es el hijo amado del Padre. Y asimismo Dios tuvo que entregar a su hijo por nosotros. Así como José obedecía en todo a su padre, Jesús también obedeció en todo a Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. A ser obedientes en todo, no solo a nuestros padres terrenales, sino también a nuestro Padre Celestial, a Dios. A obedecerlos en los mandamientos, a obedecerlo en su palabra, a orar, a ser como Él. Porque recuerden que Jesús, para que sea el Hijo amado de Dios, Él hacía y Él cada día quería ser como su Padre. Asimismo, nosotros, cada día debemos de anhelar ser como Dios. ¿Ok? Entonces, no lo olviden, todos los días de nuestras vidas debemos de ser y anhelar ser como nuestro Padre Celestial. Ahora te invito que en este momento hagas una oración conmigo y le vamos a pedir a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude y nos enseñe a ser como Él, a ser como Jesús, a ser verdaderos imitadores de Él. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú hoy nos has enseñado a cómo ser verdaderos hijos amados. Padre, queremos
honrarte con nuestra obediencia. Queremos ser como tú. Queremos caminar contigo todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces no olvidemos que cada día debemos ser como aquel Hijo amado, como Jesús, ser verdaderos imitadores de Él. No lo olvidemos y nos vemos en la próxima semana con una nueva historia. Dios les bendiga. ¡Chao! Vamos a empezar con la Trivia Kids de este domingo. ¿Están listos? Pongan mucha atención. Primera pregunta. ¿Por qué Israel amaba más a José que a todos sus hijos? A. Porque era hermoso. B. Porque tenía menos arrugas. O C. Porque lo había tenido en su vejez. Si tu respuesta es la opción C, estás en lo correcto. Israel amaba a José más que a todos sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Continuemos con la segunda pregunta. ¿Por cuántas piezas de plata vendieron a José? A. 20, B. 40 o C. 60. ¡Excelente! La respuesta correcta es la opción A. A José lo vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas que luego lo llevaron a Egipto. Sigamos con la tercera pregunta. ¿Qué le regaló Israel a su hijo José? A. Un perro. B. Unos zapatos. O C. Una túnica de colores. Muy bien, la respuesta correcta es la opción C. Israel le confeccionó una túnica de colores a su hijo José. Ahora vamos con la última pregunta. De acuerdo a lo aprendido, ¿qué le regaló Dios a Jesús? A. Un templo. B. La presencia del Espíritu Santo. O C. La palabra de Dios. Y la respuesta correcta es la opción B. Dios le dio a Jesús la presencia del Espíritu Santo como un regalo en el bautismo. ¡Felicitaciones! Cada vez aprendemos más sobre Jesús. Te esperamos el próximo domingo. Hoy día quiero compartir con ustedes el tema una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia santa y sin mancha. Quiero que leamos en Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Dice la palabra: Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Padre, le damos gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por esta oportunidad, y pedimos que hables a nuestro corazón, que nos permita tener nuestro oído abierto para oír lo que el Espíritu tiene que decirnos, y también oramos que esa gracia divina fluya a nosotros para procurar, buscar el cambio, el deseo de hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, voy a hablar acerca del tema una iglesia santa y sin mancha. Y este texto de la palabra nos dice que el Señor Jesucristo amó a la iglesia, y por ese amor que Él tuvo y tiene por ella fue que se entregó a sí mismo. Si Él amó, Él mismo estuvo dispuesto a hacer
el sacrificio que fuera. No envió a un ángel, mas él mismo vino, porque la amó. ¿Para qué? El verso 26 dice: para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, para él, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloriosa es una palabra que significa esplendorosa, magnífica, hermosa. O sea, todo lo que tenga que ver con excelente, hermosa, ¿no? Y él, eso es lo que desea, anhela y busca de su iglesia. Es lo que quiere. Y para lograrlo estuvo dispuesto a hacer el sacrificio que fuera necesario con tal de obtener esto, con tal de obtener esa iglesia gloriosa y santa, como dice aquí. Pero en nuestros días, muchos están hablando de una forma diferente, que el Señor viene por una iglesia que ha sido salva por gracia, no por obras. Eso es que la gracia significa favor inmerecido. Gracia significa hasta me caíste bien y no sé, por eso te permito, por eso te voy a dar esto, te voy a premiar, no porque eres digno, sencillamente me plació. Entonces, muchos están diciendo salvos por gracia, no por obras, y dan a entender como que vive como quiera, porque Cristo Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Pero Cristo lo hizo todo en la cruz. Eso es verdad. Pero todo, ¿para qué? Para que el hombre pecador pueda obtener victoria. Para que el hombre pecador pueda vencer el pecado y vivir una vida agradable a Dios. Pero nos toca vivir para Dios. Nos toca vivir esa vida que a Él le agrada. Pues de otra manera, esta palabra estaría de más. Como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla. Se entregó por ella para santificarla. La palabra santo, santificar, es verdad que tiene que ver con, o significa apartar, separar, sacar algo del montón y ponerlo aparte. Entonces, cuando la Biblia dice que la iglesia es santa, significa fue apartada por Dios para un propósito.
Les voy a poner como ejemplo lo que sucedió con Israel, cómo Él lo escogió a Israel. La Biblia nos hace ver que en aquellos días, pues todo estaba perdido, no había nadie quien busque a Dios. Y la Biblia nos hace ver que Él, al menos en esta ocasión, Él no fue a buscar lo mejorcito que había. En Ur de los Caldeos, y si usted no lo ha estudiado, estúdielo y verá que Caldea es el inicio, la cuna de lo que hoy se conoce como Babilonia. Y Babilonia significa confusión. Babilonia es la cuna de la idolatría. Es también el lugar donde por primera vez se levantó un hombre en contra de Dios, Nimrod. Y es el lugar donde se fue a edificar una torre. Y el propósito de aquella torre era llegar hasta el cielo, hacerse un nombre para sí mismo. Ese es el inicio de Babel. Y allá en ese lugar estaba un hombre llamado Abraham. Y Dios lo escogió. Y Él dice que no lo escogió porque fuera el mejor. Dice que lo escogió cuando Él adoraba a la piedra y al leño. O sea, era un idólatra. Pero dice Dios que los llamó diciéndole: sal de tu tierra y sal de tu parentela y ven al lugar que te voy a mostrar. También le dice: porque yo sé que tú mandarás a tu descendencia, a tus hijos, después de ti, a que guarden el camino del Señor. Entonces la razón por la que los saca de allí para vivir en un lugar aparte es porque Dios quería que él viva una vida diferente. Deja todo atrás para que empieces una vida diferente. La palabra iglesia tiene que ver o significa llamados a salir fuera. Ese es el valor etimológico de esta palabra, eclesia, del griego. Y significa eso. ¿De dónde somos sacados? Del sistema social del mundo. Dios nos llama y quiere que salgamos fuera de ese sistema para no vivir como ellos y no hacer exactamente lo que ellos hacen. Por eso ningún cristiano debería decir jamás: todo el mundo lo hace. El mundo lo hace, pero usted fue llamado a salir fuera. Pero si usted quiere hacer lo que ellos hacen o lo sigue haciendo, todo puede ser, menos la iglesia. Porque la iglesia
fue llamada para salir fuera del sistema, del montón, para que lleve una vida diferente de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es iglesia. Asamblea sacada fuera del sistema. Y santificarla significa eso, apartarla. Porque Dios sabe que apartando luego va a dar el fruto de ese apartamiento, de esa santificación. Y el fruto es ser diferente. ¿No dice la Biblia las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Significa que escuchando y viendo lo que los demás hacen, tú estás expuesto a hacer lo mismo. Por eso es que usted escucha del lunes a viernes y no asiste a ninguna célula lo que ellos dicen. Hablas como ellos hablan. Si todavía no tienes esa madurez, por lo menos vienes un día a la semana, 2 días a la semana a escuchar el hablar de Dios para que cambie tu manera de pensar, de hablar y de ser. Pero imagínate, en pandemia no hubo reunión o hubo reunión por medios electrónicos, digitales. Los que se desconectaron se reconectaron con lo antiguo. Muchos flaquearon y cayeron. Porque murieron de hambre. Faltaron sus fuerzas. Por algo la palabra de Dios dice que debemos de meditarla día y noche, para que hagamos conforme a lo que en ella está escrito y entonces pueda prosperar nuestro caminar. Ahora, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y Él nos dice a nosotros, sed santos porque yo soy santo. Esto es que Dios es santo y todo lo que es de Él y le pertenece, todo lo que Él escoge para su propósito, tiene que tener la misma naturaleza, la santidad. Y si Jesús quiere una iglesia para Él, presentársela, que esté junto a Él, esa iglesia tiene que ser santa y sin mancha, sin arruga ni cosa aparecida a eso. El mensaje que Dios no te va a salvar por obras, que vivas como quiera, que todo el que un día hizo una oración de aceptar a Jesús estará en el cielo, no cuadra con esta palabra. Entonces, piensa bien. Mira, te voy a mostrar unos versos en las Escrituras, ¿no?
que todo lo que Dios tiene es santo. Salmo 47, 8 dice: reinó Dios sobre las naciones, reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Dios reina sobre todas las naciones del planeta, pero su trono es santo. También dice que su camino es santo. Salmos 77, 13: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? No hay Dios más grande que el nuestro, y su camino es santo. Y cuando habla del camino de Dios, nos está hablando de su manera de hacer las cosas, de su carácter, de todo lo que es Él. Su camino es santo. No hay otro Dios como Él. Todo lo que Dios hace se ajusta a esta virtud. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado en lo malo para hacer algo malo, pues su naturaleza es la santidad. También dice que su nombre es santo. Salmo 103, 1: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Mateo 6, donde está la oración que lo conocemos como el Padre Nuestro, dice: santificado sea tu nombre. Tu nombre, su trono, su camino, todo lo que Él tiene y que le pertenece, debe tener esta misma cualidad, la santidad. Hebreos dice que sin paz ni santidad nadie verá al Señor. Y nadie es nadie. Sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, yo no encuentro otra cosa que esto. Si te dicen que no es así, significa que esa otra palabra está mal interpretada. Que Jesús lo hizo todo ya y que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente haber hecho una oración de fe. Pero nuestra oración de fe fue una decisión de aceptar que ahora Jesús va a ser el Señor y guiador de mi vida. Esa oración, es verdad que yo no la entendí totalmente el momento que la hice, pero es a través de su palabra que me he dado cuenta qué significa que Él lo haya invitado a ser Señor y Salvador. Que Él es el dueño de mi vida. Que como Señor Él decide
¿qué haré? El día que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, él dijo: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y quiero que hagas esto, que vayas a tal lugar, allí se te dirá lo que tienes que hacer y yo te voy a enseñar cuánto tendrás que padecer por causa de mi nombre. Porque tú llevarás este mensaje a reyes, a judíos, a gentiles. Y es la misma cosa que nosotros cuando venimos al Señor. Señor, bueno, si ya sabes que Él es el Señor, el Dios del cielo, por lo menos tenemos que preguntarle: ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor lo que generalmente nos dice: quiero que hagas mi voluntad. Si yo llamo a alguien, necesito un empleado, un trabajador, y él dice: ¿qué quieres que haga? Yo quiero que trabajes y hagas todo lo que yo necesito. Eso es mi voluntad, ¿no es cierto? Yo aquí te necesito para muchas cosas y yo no puedo estar en todas, y yo quiero que tú estés dispuesto para lo que te necesite. Eso es mi voluntad. Pero como todas las cosas de Dios las tomamos de una forma así religiosa, la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere, lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. ¿O será que a algunos de ustedes les pasa lo mismo? Me topé esta semana con una persona y él me empezó a hablar de Dios. Él me dijo: yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo le temo a Dios, todos los días me encomiendo a Él. Y yo le dije: bueno, eso está muy bien. Pero algo me decía que no lo conoce a Dios como lo dice en su palabra. Y le dije: está bien, pero para que tú puedas andar en el centro de su voluntad o conocer más de Él, tienes que conocer su palabra. Entonces él me dijo: yo no creo en la Biblia. Digo: esto está complicado. Tú crees en Dios ciegamente, porque la única manera de saber cómo andar en su voluntad es porque Dios dejó expresado en este libro sus pensamientos, sus deseos, su voluntad. Y si tú no lo sabes, ¿cómo estás seguro de que estás haciendo lo que Él quiere? El apóstol Pablo dijo: yo corro, pero no corro a la aventura. Yo golpeo, pero no golpeo el aire. ¿Qué sentido tiene queriéndole dar golpes al aire? Si tú lo haces, vas por la calle haciendo eso, te dirán: creo que este hombre está loco, esta mujer está loquita. Pero Pablo dice: yo no doy golpes en el aire,
No corro a la aventura sin saber para dónde. Es decir, él sabía para dónde iba, lo que quería. Y yo no sé, muchos cristianos que no leen la palabra, no saben para dónde van. No tienen seguridad. ¿Estaré bien? Si mañana me muero, no lo sé. Hay que ver qué pasa. Pero quiero decirte que Dios no quiere que tu vida sea así, en la incertidumbre. Dios quiere que tú tengas seguridad, certeza. Que si tú mueres hoy, cierras tus ojos, este cuerpo, mas tu alma inmediatamente pasará al otro lado. Y los ojos de tu alma, lo primero que verán será los brazos y el rostro de tu Salvador. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a librarnos del temor a la muerte. ¿Y cómo nos libra del temor a la muerte? Porque yo no tengo esa incertidumbre. ¿Qué pasará? Si tú sabes que te vas a encontrar con el Señor al otro lado, ¿qué temor? Sí, bueno, es algo único, pero por la promesa de su palabra, sé que no caeré al vacío. No me iré por un túnel oscuro, que ángeles vendrán por ti y te conducirán hasta el tercer cielo, donde está la habitación de nuestro Padre Dios. ¿No dice así la Biblia? Murió Lázaro, vinieron ángeles y los llevaron al seno de Abraham. Pero esa seguridad te la da Dios. Ahora, hay cosas mal comprendidas. Dios es tan bueno que Él de entrada te dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Y Dios no miente. Amén. Pero ¿dónde está la confusión? En que las personas dicen: ya tengo vida eterna. Ya la tengo. ¿Para qué más? ¿Para qué más? El asunto es que si no tienes la vida eterna, es imposible que tú puedas vivir la vida que agrada a Dios. Y como Dios quiere que nosotros le agrademos, pues por eso lo primero que hace es darnos vida. Y es eterna porque la vida eterna es Jesucristo mismo. Por eso es que hablamos de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si lo recibimos a Él, Él es la vida eterna. Y sin Él no podemos nosotros
vivir la vida cristiana. Para el hombre es imposible por sus propias fuerzas. Necesitaba un nuevo nacimiento, necesitaba un nuevo corazón, necesitaba al Espíritu Santo vivir dentro de nosotros para poder lo que era imposible. Entonces lo primero que hace Dios es el que cree y quiere empezar, tiene que tener la vida de Dios. Sin ella no se puede, ¿no? Sin ella no se puede. Y el fruto de esa vida eterna que te otorga el Señor tan pronto como crees es la santificación. Una vida agradable a Dios. La Biblia dice que Dios, por amor a su justicia, se complació en magnificar y engrandecer su ley. Eso está en Isaías 42:21. El Señor se complació por amor a su justicia en magnificar y engrandecer su ley. Por amor a su justicia. Dios ama tanto la justicia que Él no va a dar pie atrás. Es decir, va a aflojar. Al contrario, yo veo en la palabra de Dios que más bien está perfeccionando, engrandeciendo, exigiendo aún más. En el Antiguo Testamento nosotros podemos leer. A Jesús le hicieron una pregunta. ¿Por qué Moisés permitió dar carta de divorcio a los hombres? Y Jesús dijo, por la dureza del corazón de ellos. Pero al principio, cuando Dios creó el matrimonio, no fue así. Pero por la dureza del corazón se permitió. O sea, Dios fue condescendiente, Dios fue, Él toleró. Sabía que para el hombre era imposible. Pero eso lo hizo hasta que sucediera esto del nuevo nacimiento. Entonces ya Dios cambiaría esa dureza del corazón. Dios dijo, voy a cambiar ese corazón de piedra y pondré uno de carne, sensible, blando. Es decir, que ahora se puede. Y porque se puede, quedó a un lado lo que en la ley de Moisés se permitía. Por eso es que usted va a leer en el Mateo capítulo 5, 6 y 7, 3 capítulos. Todo eso conforma lo que se conoce como el Sermón del Monte. Por ahí dicen que el Sermón del Monte son las 7 bienaventuranzas, pero el Sermón de la Montaña, llamado así, porque Jesús subió a una montaña y empezó a enseñarle a los discípulos, comprenden los capítulos 5, 6 y 7. Y en esa montaña, cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos, dijo, oísteis que fue dicho a los de antes, a los antiguos, no matarás, o diente por diente y ojo por ojo. Si te volaron un diente, desquítate exactamente, no te sobrepases. Porque si volabas 2 dientes al que te sacó a ti uno,
ya estabas cometiendo una injusticia. Si te voló un ojo, no le puedes sacar los dos, solamente uno. Eso fue dicho a los antiguos antes de que Jesús viniera. Pero Jesús dijo, ya estoy aquí y yo digo que el que se enoja con su hermano está en peligro. Que el que lo insulta y le dice estúpido, tonto, también está en peligro. Expuesto al infierno de fuego. A los antiguos fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. A los que te maldicen, bendícelos. Porque ¿qué haces de más si eso también hacen los que están afuera? O sea, Dios quiere que usted y yo sobrepasemos al mejor de ellos. ¿Por qué? Porque si tenemos un nuevo nacimiento, tenemos a Dios en nuestra vida, ellos sin Dios pueden. Y usted que tiene a Dios no va a poder. ¿O no lo tiene? ¿Cómo es la cosa? Por eso él dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si dice no entraréis, no entraréis. ¿Y cómo es que dicen allí? No es por lo que tú hagas, sino porque le caíste bien a Dios, porque hiciste una oración de fe. Aquí esta palabra dice que Jesús dio su vida por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas. ¿De qué nos hablan las arrugas? De vejez, ¿sí o no? ¿Sí o no? No quieren hablar ustedes. Y cuando la Biblia dice sin arrugas, por eso que dice las cosas viejas pasaron. Porque la vida cristiana es una vida nueva. Amén. Sin manchas de pecado. Y quizás es ahí la partecita cuando usted puede decir, pero yo creo que ni el pastor es tan santo. Nadie nos vamos de aquí. ¿Sí o no? Y eso es una verdad. Pero, oye, por eso es que leyendo la Biblia tú vas a entender lo que Dios dice. En nosotros está la vieja y la nueva naturaleza. Amén. Y si se quiere, tenemos la vida nueva dentro de la vieja. La vida nueva es nuestro espíritu. Tenemos una vida nueva, pero la mente es vieja y piensa en las cosas de este mundo. Pero ¿sabes dónde está el secreto? En que si ella piensa, no le obedezcas. No hagas lo que ella te pide. Nosotros tenemos un amo, un Señor, que es Jesús, y debemos hacer su voluntad, no lo que mi carne me pide. Porque es allí donde usted puede perderse y puede decir, es que, bueno, solamente que el pastor sea extraterrestre, pero también se enoja, ¿sí o no? ¿Ustedes me han visto enojado? Sí.
me enojo diplomáticamente, pero pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. El problema está en que muchos se enojan, se airan y dicen palabras que todo el barrio los escucha. Usted va a decir, ahora voy a pelear más bajito. No, no peleé con nadie. Aunque se enojen. Creo que es el libro de Zacarías. No busquen, no me acuerdo la cita, pero está en Zacarías, donde dice que Zacarías vio un barril y él miró la tapa, sacó la tapa, y dentro del barril había una mujer llamada Maldad. Y Dios le dijo, tápala y séllala y échala en la tierra de Sinar, que es Babilonia. ¿Sabe para qué Dios dijo que tape el barril? Para que se ahogue y se muera la mujer que está dentro. Y la mujer se llama Maldad. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? No dejes que esa mujer llamada Maldad que está dentro de nosotros ni siquiera respire para que se muera. La Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo lo hacemos morir? No dándole la oportunidad para que se manifieste. Y en boca cerrada no entra mosca. Cuando nosotros creemos en Jesús y somos bautizados, todos nuestros pecados son perdonados, todos. Perdonados, justificados y tenemos un espíritu glorificado. Porque el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, se une al nuestro y el Espíritu está santificado. Muchos de nosotros quisiéramos precisamente en ese momento que sales del agua, si estoy perfectamente arreglado, que el Señor nos lleve al cielo. Sería bueno eso, ¿no? Porque nos iríamos, pero resulta que el Señor no nos lleva al cielo, nos deja acá. Y ahí vienen las fallitas, ¿no? Pero ¿por qué el Señor nos deja acá? En el creer en Jesús y bautizarte, tus pecados son perdonados. Pecados. Los pecados son las acciones ya realizadas. Ya realizadas. Hablaste, maldijiste, como se dice. Ya es una acción realizada. Pero que tuviste la intención, no fue una acción. ¿Me entiendes? Hubo el impulso, mas retuviste y no dejaste que se manifieste. Esa es otra cosa. Entonces se llaman pecados ya las cosas realizadas. Mentiste, ya mentiste. La intención no es todavía la acción. Porque el pecado tiene un proceso, ¿no? Eso lo dice Santiago, que hay un proceso
cada uno de su propia concupiscencia, y concupiscencia significa malos deseos o el impulso a pecar, su naturaleza. Allí se incuba, pero no lo dejas nacer o hacerse realidad. ¿Qué produce las acciones malas, los pecados? Una máquina que se llama el pecado que mora en mí. El pecado es la máquina que produce los pecados. La máquina. ¿Y cómo destruye Dios la máquina? ¿O cómo podemos llevar a eso para que ya no produzca más pecados? Sencillamente arrumándola y no usándola más. Porque Dios te ha dado ahora una nueva máquina, una nueva vida que produce las nuevas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, para que te ocupes en ellas. La otra máquina se llama pecado, se llama la carne, se llama la vieja naturaleza. Y la Biblia dice que el Señor crucificó la carne con sus pasiones y deseos. Y crucificar significa clavar. Si Jesús o el ladrón en la cruz que estaba desesperado por desclavarse, le decía a Jesús: si tú eres el Salvador, como decías, sálvate y sálvanos, porque él no se podía desclavar allí. Entonces, clavado en la cruz o crucificado significa que no puedes actuar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dejar actuar o manifestarse a la carne, no dejar que la máquina produzca más pecados, porque cuando venimos a Jesús todos fueron resueltos. Ahora, es verdad que se nos escapa de vez en cuando esa máquina, cuando acuerda, produjo algo. ¿Qué necesitamos hacer? La Biblia dice: si alguno hubiere cometido un pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados. O sea, si pasara eso, y ahora perdí mi salvación. No. Vaya a Dios y dígale: Señor, aquí hubo una falla, una falta, pequé, perdóname y manténme frenado allí para no seguir, porque el deseo de un cristiano debe ser el de no quererle fallar. Pero si por desgracia caes, busca inmediatamente a Jesús que te perdone para que tu comunión sea restaurada nuevamente, para que haya paz y gozo en tu corazón. Si no lo haces, te sentirás vacío, querrás cantar, te sentirás hipócrita. Por eso es que dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Porque tan pronto como cometemos una mala acción, es como que se baja la palanca y no hay corriente. Se te fue la señal. Y sin señal no te puedes comunicar. Y así como te desespera el estar sin señal, te debe desesperar el no tener la señal de Dios. Pero si no te desespera,
es porque no te importa que haya comunicación con el de arriba. Así de sencillo. Amén. El Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. No te dejes engañar de quienes digan que no necesitamos tener el carácter de Cristo Jesús. Dice la Biblia que todos los que aman su venida se justifican como Él es justo. Buscan ser justos como Él es justo. Amén. Puedes tropezar, pero al que ama a Dios eso le duele, porque lo que menos quieres es perder su presencia. Lo que menos queremos es que se interrumpa nuestra comunión con Él. Y esa lucha la tendremos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que este vehículo, porque yo considero así a este cuerpo, un vehículo que me dieron para que viaje aquí. El día que se funda, volverá al polvo, pero será el momento cuando el Señor tomará mi alma, porque Él le va a dar uno nuevo, que no tenga más rastro de pecado o de maldad. Será algo totalmente diferente, porque para poder estar con Él tengo que ser santo y perfecto. Por eso el Señor dijo: carne y sangre no vienen para acá. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Amén. Y nosotros debemos tenerlo muy claro, que cuando este vehículo comienza a fallar, a veces no me quiere coger relantín, tengo que andar tomando pastillas para que la presión no se suba, no se baje, ya como que quiere, pero tengo la esperanza gloriosa de que tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, donde no habrá más enfermedad, ni lágrimas, ni dolor. Estaremos siempre con el Señor. Amén. Pero debemos aborrecer el pecado. Y termino con esto. Hay personas que tienen un chanchito de mascota. Los bañan, les pintan las uñas, los perfuman, le ponen un lazo. Pero si lo descuidan un momento, ¿qué crees que hará al ver un charco allí? Eso es la vida para él. Se revolcará y allí estará. Si el dueño viene y lo baña de nuevo y lo perfuma, va a decir: ¿qué cosa? O sea, ¿por qué? Porque su naturaleza es esa. Su verdadero perfume está en el lodo. Eso ama. El chanchito ama eso. Así es su naturaleza. Antes de venir a Cristo, nosotros nos revolcamos en el pecado y eso lo amamos. El pecado sabía sabroso. Dijo alguien que antes fumaba. Dijo: ¿por qué fumaba? Porque fumar era bueno. No sé yo qué es eso. Me refiero a drogarse. Si no les gustara, no lo hicieran, ¿no? Y la Biblia habla de los deleites del pecado, o sea que el pecado tiene su deleite. Por eso se fornica, por eso se hace cuantas cosas, porque tiene su deleite. Pero
Dios nos cambió la naturaleza para que ahora aborrezcamos el pecado y amemos la santidad y lo que Dios ama. Si tú tuvieras un chanchito de mascota y pudieras cambiarle su naturaleza, que ame andar perfumada, lavada, qué bueno sería. Pero es imposible. Pero nuestro Dios sí lo pudo hacer, nos dio un nuevo nacimiento para amar lo que Él ama. Pongámonos de pie. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por las personas que están aquí, por las personas que se conectaron. Espero que estas palabras nos lleven a meditar profundamente en lo que allí se expresa. Diste tu vida por una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, para santificarla. Y si nosotros somos miembros, parte de esa iglesia, significa que una vida en pecado no podrá estar delante de Él. Señor, hemos venido para que tú trabajes en nosotros y nos hagas cada vez más dignos de poder estar delante de ti, ya que todo lo que te pertenece es santo. Tu camino es santo, tu trono es santo, tu nombre es santo. Y la iglesia que quieres llevar hasta ti tiene que ser santa, sin mancha ni arruga. Dios, trabaja en nosotros cada día más. Haz que tengamos tu carácter. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Oramos por la hermana María Delgado. Tiene problemas de salud, una fractura, y está esperando que la intervengan. Oramos, Dios, que sea usted restaurando su salud, trayendo sanidad, que las cosas no se compliquen, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que todo salga bien. Oro también por las personas que están acá y las que están mirándonos por plataformas digitales. Sé que tú, oh Dios, eres omnipresente, estás en todo lugar y puedes tocar y desprender virtud de ti para traer sanidad donde está la necesidad. Y declaro la palabra desde acá, que por tus llagas son sanos de toda enfermedad y dolencia. No importa cuál sea la enfermedad. Y oro también por la economía, porque tú suplas nuestras necesidades, oh Dios. Sabemos que eres un padre que amas a tus hijos y que estás dispuesto a dar lo que nosotros necesitamos y pedimos según tus riquezas en los cielos. Gracias te damos en Jesucristo. Amén y amén.